A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro del profeta The Lord Isaías. will provide for all peoples. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte The un web that is festín con woven platillos for all suculentos nations. para todos los He will pueblos. destroy death Él forever. arrancará en este The monte Lord el God velo will que wipe cubre away el all rostro tears de from all todos los faces. pueblos, The el reproach of paño his que people he will oscurece a todas remove las from the whole naciones. earth. Destruirá la For the muerte Lord para has siempre. spoken. El Señor Dios On that day enjugará it las will be lágrimas said, de todos los Behold rostros our y God, borrará de to whom toda the la Lord will tierra save us. la This is the afrenta Lord de for su whom we pueblo. looked. Let us rejoice Así lo ha and be glad dicho in el him who saved Señor. us. En aquel This is día the word of the Lord. se dirá, aquí está nuestro Dios de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos I con la rejoiced when I salvación heard que them nos say, trae. Let us Palabra de go to the Dios. house of the Lord. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué alegría I cuando me rejoiced dijeron, as they vamos a said la to me, casa del Señor. We will go up to the house of the Qué Lord. alegría cuando me We dijeron, have set vamos a la foot within casa your del gates, Señor. O Ya Jerusalem. están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. To it the tribes go up, the tribes Allá of suben Jacob, las according to tribus the del decree Señor, for Israel, según las costumbres de to praise Israel, to the name of a the Lord. celebrar el nombre del In it are Señor. set up judgment En seats ella and están seats los for the house of tribunales de David. justicia en el palacio de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pray for the peace of Jerusalem. May those who you love Desean la prosper. paz a May peace Jerusalén. be with you Vivan in your land, seguros los que te prosperity aman. in your buildings. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Because of my relatives and friends, Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz because of the contigo. house of the Por la Lord, casa del Señor nuestro I Dios, will pray. te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses. Our Queridos citizenship is hermanos, in heaven, nosotros somos ciudadanos whence del we cielo also await y the estamos Savior, esperando the que del Lord cielo Jesus venga el Christ. Salvador, el Señor He will change our Jesucristo, lowly que body of cambiará nuestro corruption with his cuerpo glorified body, miserable para by que the sean power como that su enables him propio also cuerpo to bring all glorioso, things into y lo subjection. hará por medio del poder que tiene para Word dominar of the Lord. todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Come, you who are blessed by my Father, says the Lord. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. From the Reciban el reino que está preparado fountain para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. In my Father's house En la casa are de mi many dwelling Padre places. hay muchos lugares If it donde were vivir. not, would I Si no have told fuera you así, that yo I no les go hubiera to dicho que prepare a voy a place for you? prepararles el lugar. And if I go and Y prepare a place después for de you, irme I will come y de back again prepararles un and take lugar, you to myself, vendré otra vez so para that where llevarlos I am, conmigo, you also may be. para que en donde yo voy a estar. Where I am going, Ustedes you know the way. saben el camino que lleva a Thomas donde said yo to him, voy. Master, Tomás le we do dijo a not know where Jesús, you are going. Señor, How can no we know? sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a Jesus saber said el to him, camino? I am Jesús the le way and the contestó, truth and the life. yo soy el No camino, one la comes to the verdad y la Father vida. except through me. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Verbum Domini.
Over the next several days, Durante los próximos días, recordaremos en nuestras misas y oraciones, en especial a nuestro querido Papa Emérito and it's for this Benedicto reason that XVI. we are wearing Por red esta vestments razón, today tenemos vestimentas rojas el día to de hoy commemorate para a conmemorar descendant or a successor of Saint un Peter. sucesor de San Pedro. At Vespers, on the day of En las Pope Benedict's vísperas, death, el día Pope de la Francis muerte de spoke Benedicto, movingly el Papa about the late Francisco Holy habló Father as he addressed the topic of kindness. conmovedoramente acerca He del described kindness difunto as Papa, a benevolent hablando del tema de la attitude bondad. that sustains Describe and la bondad honors como una actitud others benevolente and que avoids any sostiene form of y alegra a roughness los or demás y evita harshness. cualquier tipo There's de a way of rudeza o treating one's dureza. neighbor Es una forma de tratar taking al care not to be prójimo hurtful through words or cuidándose de actions, no ser trying to hiriente a lighten través de others' palabras o burdens, acciones, to tratando de encourage, aligerar la carga de los comfort, and demás, console de animar, without de ever consolar, humiliating, sin mortifying, or nunca despising. humillar, mortificar o And then Pope desdeñar. Francis speaks about Y el Benedict Papa XVI, Francisco habla de saying, Benedicto "In XVI speaking of diciendo, kindness, our hablando de thoughts la go bondad, spontaneously to nuestros our Blessed pensamientos Lord, Pope espontáneamente van a Emeritus nuestro Benedict querido XVI, Papa who left Emérito us this morning. Benedicto XVI, quien nos dejó With esta mañana. devotion, we recall him, so noble, so Lo kind. recordamos tan bueno y And we tan feel so noble much gratitude y, in our y hearts, sentimos mucho gratitude agradecimiento to en nuestros God for corazones, giving him wisdom and agradecimiento a Dios courage por haberle to the dado a la world, iglesia y al gratitude mundo, to him for all the good he has agradecimiento a Él done, por todo el and bien que above ha all for hecho his testimony y of por faith encima de and todo por prayer, su testimonio de fe y especially in these oración, last years of en his life especial en before his estos exile. últimos años de su Only God vida. knows the value of his intercession, Solo Dios conoce of el his valor de su sacrifices offered for intercesión, the good de sus of the church. sacrificios ofrecidos por el bien de la iglesia. Indeed, the church expresses her gratitude Efectivamente, for the la Iglesia contribution expresa su Benedict agradecimiento XVI has por made la to the work contribución que as a Benedicto vicar of XVI hizo a la Christ, Iglesia especially como in his teaching of vicario doctrine. de Cristo, en especial en su enseñanza de la Unless we doctrina. ourselves A have menos que experience experimentemos serving the el church as a vicar servir of a la Christ Iglesia como ourselves, vicario de Cristo, we could never fully appreciate or nunca podremos comprehend valorar the ni great comprender responsibility plenamente of la such an gran office. responsabilidad de ese oficio. God's grace is certainly there, La gracia de Dios por seguro está along presente with the con el Santo office, Padre, viene to con el guide oficio, him along the right para way, guiarlo despite por el his own camino personal correcto a frailties, pesar de sus shortcomings, propias and debilidades sinfulness. personales, defectos Our y Lord could have pecados. chosen to El govern Señor his pudo church haber directly, elegido gobernar a su iglesia but he has willed to directamente, work through certain pero select quiso men obrar a través de who are ciertos hombres entrusted with the elegidos, responsibility. encomendados con la responsabilidad. Throughout the history of salvation, A lo largo de la God has historia de la chosen salvación, human beings Dios siempre ha to nombrado guide and seres govern his humanos para people guiar for y better gobernar a or su for pueblo, worse. para bien o para mal. And why does God use ¿Por weak qué and sinful utiliza humans Dios criaturas débiles y pecadoras como Well, the instrumentos? answer to this question is La largely a mystery. respuesta es grandemente We do un know that God desires to misterio, pero incorporate human sabemos que beings Dios quiere into incorporar his a los work of seres salvation. humanos en su obra de Since salvación, it is through human beings that sin puesto has que es a entered the través de los world, seres humanos que el pecado God entró al chooses mundo. to elevate Dios humanity from its elige fallen elevar state a la humanidad with de the su estado cooperation of caído human beings. con la cooperación de los seres humanos. And while redemption and Y salvation are mientras que la primarily the work redención of y la the Blessed salvación Trinity, son principalmente obra human de la beings are called to Santísima contribute Trinidad, los seres to the humanos work están of their own llamados a salvation. contribuir a la obra de su propia As St. Paul salvación. says to the Como Philippians, dice let's San work Pablo a out los our filipenses, salvation with fear tenemos and trembling. que buscar nuestra salvación con Since temor y God has temblor, incorporated us ya que human Dios beings nos ha into his salvific incorporado work, a su obra we are compelled to salvífica. find ways to work Estamos together llamados a encontrar with our formas de fellow trabajar man juntos in con achieving his nuestros salvation. hermanos en buscar la salvación de The todos. Holy Father is given the greatest responsibility El of Santo the Padre church on earth, recibe la mayor as he is responsabilidad called to de la shepherd the iglesia en la flock. tierra, pues está llamado a pastorear el And as he rebaño is de Cristo. primarily the Y shepherd of mientras those que who belong to the church, principalmente es el pastor de he aquellos que also son acts as parte de la pastor in a iglesia, certain también sense obra como to pastor en multitudes cierto sentido para from all todos los walks of pueblos life, de todos lados regardless de of la their vida, personal beliefs. sin importar sus creencias personales. He not only governs the No church, solo but gobierna la also iglesia, acts as head of sino que state también obra for the como Vatican cabeza de City. Estado para la Ciudad del Vaticano. He not only meets with Catholics No throughout the solo whole se world, reúne con católicos but del mundo but entero, also with people who belong sino to que other también con religions, personas que and even pertenecen those a who otras profess no faith. religiones e incluso aquellos que no profesan ninguna He's fe. called to represent Christ Está on earth, llamado a representar a even though he is Cristo a en la mere man. tierra, a pesar de ser mero hombre. He oversees the various dicasteries in the Roman Supervisa las priesthood, diferentes appoints bishops to dicasterias, specific curas dioceses romanas, around the world, nombra and keeps canon sacerdotes, law obispos updated a with appropriate diócesis changes en to todo the el law. mundo
y se encarga de los cambios apropiados. Además de todas sus responsabilidades administrativas, una de las principales labores es educar a los fieles en la doctrina de la fe y afirmar a los hermanos en la fe. And there are so many more duties Y hay besides these muchos otros ones deberes that aparte de estos que acabo de mencionar. and I mention all of this Y because menciono todo we tend esto to be rather porque critical solemos ser muy of our church críticos leaders at times. de los líderes de la iglesia a And there are veces. certainly occasions when criticism is Y hay warranted, ocasiones en que el criticismo está justificado, but I think we might sometimes pero forget creo just how much que a veces nos responsibility olvidamos cuánta is laying upon one bishop responsabilidad descansa sobre even with los all the hombros de help un and solo support hombre, that he receives incluso from his con toda fellow la ayuda que bishops recibe de sus and from hermanos the rest of the obispos faithful. y el resto de los fieles. The Holy Father is a fellow human being El Santo Padre es un ser humano with his como nosotros, weaknesses, con shortcomings, todas sus and diseases, debilidades y defectos y just like every one of pecados, us. igual que nosotros. And while he may do many things well, Y mientras que puede he is hacer muchas also cosas going to make bien, mistakes también va a cometer and errores, make decisions that va may not be the a best, tomar decisiones que pueden que no might sean las not be on board mejores, with, puede que todos no estén de and acuerdo may even hurt some people. e incluso puede lastimar a algunos en el proceso. Pope Benedict XVI wrote a El spiritual Papa Benedicto testament XVI over a escribió year un after testamento he was elected espiritual Pope más de un año to be released después de after ser his death. elegido Papa para And in ser this publicado testament, he después de su writes, muerte. I ask Él for escribe, forgiveness from the bottom pido of my perdón heart del from fondo de mi those and corazón all those whom I have de wronged todos in some aquellos a way. quienes he herido de alguna forma. And while I believe that the late Holy Father Y mientras que creo tried que to el serve the difunto church Santo well Padre trató de servir bien a and la to love her iglesia with all his heart, y amarla con todo he su most likely corazón, did, said, and neglected many things probablemente that may have been a cause for dejó de grief decir o and hacer suffering cosas for que hayan others. sido causa de sufrimiento o dolor para algunos. Indeed, all of us, at one De point hecho, or todos another, nosotros en algún have momento, unwittingly caused pain and suffering sin for some querer, people. hemos causado dolor o sufrimiento a Pope algunos. Benedict has shown El Papa grace and Benedicto ha humility mostrado gracia by y humildad acknowledging his al shortcomings reconocer sus and defectos begging forgiveness from y al those he has pedir wronged, perdón a because he aquellos a sets quien an ha example for all of lastimado, us, al fijar even un after ejemplo his para death. todos nosotros, incluso después Seeing de the su Pope's muerte. humanity Al in ver such la a humanidad profound del way Papa de can forma tan inspire us to profunda, support him puede inspirarnos a apoyarlo and con even give nuestras him the benefit oraciones of the doubt e incluso darle el when it's beneficio de la necessary and duda appropriate. cuando sea necesario y apropiado. We live in a time when Vivimos there's en a un great need for tiempo grace donde hay the gran grace and mercy necesidad of de God gracia, de to la shine gracia de la forth through Christians misericordia de everywhere. Dios, que brille de los cristianos más In an era that is radiantemente. lacking in En una solidarity, era que carece de Christians can solidaridad, serve as a sign los of cristianos contradiction pueden servir como señal by de remaining contradicción radically united to al Jesus permanecer Christ, radicalmente to unidos the a Jesucristo, magisterium consisting of al the Holy magisterio Father and que the bishops consiste del united to Santo him, Padre y los obispos and to one unidos a another. Él y unos a otros. Instead of giving in to a spirit of unforgiveness, bitterness, En lugar de entregarnos a un criticism, espíritu de and ridicule, negatividad, criticismo y we can amargura, allow God's grace and podemos peace to permitir que la truly gracia enter y our paz de Dios hearts and to realmente purify entren a them. nuestros corazones y nos purifiquen. Since God has been so gracious to Ya que us, Dios ha sido tan despite bondadoso con being great nosotros, sinners, a pesar de ser grandes we can be pecadores, resolve to be more gracious towards one another podemos resolver ser más and treat bondadosos one unos another hacia as otros brothers and y sisters. tratarnos como hermanos y hermanas. We can choose to be more positive Podemos elegir ser más instead of positivos. seeing the bad all En the lugar de time ver lo malo and todo seeing el each other's tiempo, sins. ver los We can pecados see what is good nuestros, podemos ver lo que es see bueno what is en good la in our otra brother persona, and our sister. en nuestro prójimo. To look beyond their sins Mirar más allá de and see in sus people pecados y ver en a las person personas who has been una created in the persona image and que ha likeness of sido God. creada a imagen y To see the semejanza de face of Dios. Christ Ver in la every faz person de we meet. Cristo en toda persona que conocemos. If we need to issue fraternal correction, Si tenemos que rather than emitir doing it corrección harshly, fraterna, en lugar de we can do hacerlo it in a spirit duramente, of lo humility, podemos hacer con patience, espíritu de humildad, kindness, and gentleness. paciencia, bondad y That is the mansedumbre, fruits of the Holy Spirit. o sea, los frutos del Espíritu If we Santo. have disagreements with others, we Si can tenemos strive in desacuerdos con charity otros, to en better confianza understand podemos one's perspective, esforzarnos por entender mejor and el to punto even de see vista de nuestro merits in their oponente e arguments. incluso ver los méritos en sus argumentos. As a church, we can allow the Holy Como Spirit to iglesia work more podemos powerfully permitir in the que el world Espíritu Santo if obre we actively más seek profundamente en el unity and mundo si solidarity with buscamos our neighbor, activamente vivir en to be solidaridad con attentive to nuestro the prójimo needs of our y neighbor estar atentos a las rather necesidades than del tearing them prójimo down. en lugar de criticarlos. In this way, we can not only En esta appreciate forma the no solo wonderful body podemos of valorar teaching el hermoso that Pope cuerpo de Emeritus enseñanza Benedict que el Papa XVI has emérito left with the Benedicto church, XVI dejó a la iglesia, but we can also seek to put it sino que into también practice. podemos buscar ponerlo en práctica.
And with this in mind, I'll conclude with Con esto en mente, concluiré con estas palabras del Papa Benedicto de su primera encíclica Deus Caritas Est, que habla del poder unificante del he says, amor de Dios. love grows through love. El amor crece a Love través is del amor. divine El amor because es it comes from divino God porque and leads us proviene to God. de Dios y nos une a This Dios. unifying process Por este makes us proceso complete, unificante which nos transcends our convierte en un individuals nosotros que and makes transciende us nuestras one decisiones y until in nos the vuelve end, uno solo God hasta is que al all final in all. Dios es todo en todos.